Tenemos a Martín Mantovani. El reto cada vez se va a hacer más breve. ¡Esa no vale! Claro, gente que ha jugado en Primera División. Hay un récord que está peligrando. Podemos estar ante un primer 10 de 10. En A Bote Pronto vamos a invitar a personalidades relacionadas con el mundo del fútbol para someterles a un reto muy sencillo: marcar 10 goles a nuestro portero tirando desde la frontal del área. Hoy en A Bote Pronto, 10 goles con Martín Mantovani. Bienvenidos a un nuevo episodio de 10 goles, el reto de A Bote Pronto, y tenemos a Martín Mantovani. Un auténtico placer tenerte aquí, mil gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación y a ver si da ahí el callo y bajamos esos números para llegar a 10 goles. Ya te he contado un poco dónde están los retos. ¿Cómo te ves tú así a priori antes de hacer el reto? A priori, bueno, me veo. Vamos a ver, es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿eh? Siempre preguntamos a todo el mundo de dónde nace un poco la pasión por el fútbol. En este caso veo que tú eres una persona súper apasionada con el fútbol. ¿De dónde vienes? ¿Una cosa de familia, amigos? Sí, bueno, a ver, soy argentino y al final en Argentina el fútbol se vive muchísimo. Está claro que es un sentimiento que se vive mucho en la calle, que ya de por sí se vive en el día a día y la gente lo magnifica un montón, ¿no? Lo que es el fútbol. Pero sí es verdad que un poco nace también por mis padres, porque mi papá siempre me llevó a ver fútbol, siempre me llevó a diferentes lugares. Empecé a los 5 años a jugar en un equipo que se llamaba Club Atlético Banfield en Mar del Plata. Me acuerdo que me había llevado mi tía, pero bueno, al fin y al cabo, el que siempre me llevó, me trajo, estuvo atrás mío y que me dio un montón de fuerza para lo que fue el fútbol fue mi papá, por supuesto, mi papá y mi mamá. Tienes una historia, he de decirlo, que admiro mucho a nivel no solo futbolística, sino personal, porque a veces con la gente un poco, o con los futbolistas, casi la pregunta es ¿cuándo te diste cuenta de que ibas a ser profesional? En tu caso, más que darte cuenta, fue una decisión, porque tú miras tu carrera y fue una convicción total de ir detrás de un sueño, el tuyo, que era ser futbolista, y que muchas veces esa puerta no estaba abierta y tú la tiraste abajo a cabezazos prácticamente. Sí, es una historia larga, pero sinceramente una historia bonita. Yo se lo cuento a la gente y cuando muchos no te conocen, no conocen tu historia, se quedan un poco que les llama la atención, porque por lo general el futbolista, sí es verdad que hay casos y casos, pero es difícil que un futbolista profesional llegue a ser profesional y juegue en Primera División con 32 años después de venirse de Argentina, donde casi dejó el fútbol a los 22, donde con 16, 18 años me fui a probar un montón de equipos en Buenos Aires, en Argentina, y un montón me cerraron la puerta. Después con 26 me fui a probar un lugar, me fui a Rumanía, me pasaron cosas. Después tuve problemas también para irme a un equipo supuestamente de Francia. Y claro, después te da tanta vuelta, venís a jugar a Tercera División, no venís a jugar a Primera, que por lo general un sudamericano que venga a un Atlético Madrid es más para venir a una categoría más superior. Y bueno, mi carrera fue de tercera, segunda B, segunda, hasta llegar a Primera División y debutar con 32 años. Entonces, es una historia un poco diferente, pero que totalmente lo que decís vos, de convicción, de querer, de intentarlo y de ir hasta el final, sobre todo de estar convencido de que se podía dar y que iba a dar todo lo posible para intentar llegar. Después, si se daba, como fue el caso, que me pone contento y me pone orgulloso, pero si no se hubiese dado, me hubiese quedado con la misma sensación de haberlo dado todo. Cuando quiera. Venga. Empieza Mantovani, Paula. Ahí va. Bueno, bien, buen inicio. Arranqué muy bien, ¿eh? En el calentamiento iba a medio gas. Lo habrás filmado, ¿no? Una vez que mete un gol. ¡Esa no vale! 1 de 1. Mantovani ha ido a engañar en el calentamiento, Juan. Ha pegado cada trayazo. En el calentamiento no ha metido una. Vale. Primer fallo. Hombre, los dos primeros la verdad que me han metido el miedo en el cuerpo. Digo, a mí también. Podemos estar ante un primer 10 de 10. 2 goles, 3 disparos. Le echa un poquito para adelante ahí. Buena, portero. Bien, Juanan. 50%. Sí, encima le da un poquito al balón. Tal, y ahí es un dispara. estilo inédito. Es un estilo. Este está rozando dentro del área, ¿eh? Buena parada, ¿eh? Buena parada. Bien, Juanan. Te cambió el palo, ¿eh? Claro, el reto cada vez se va a hacer más breve, según traigamos gente. Sí. Claro, gente que ha jugado en Primera División. La cosa se complica ya.
por repasar un par de momentos claves de esa trayectoria que, como tú dices, te lleva a debutar en Primera División con 32 años. Un momento clave es cuando tú sales de Argentina, que entiendo que es muy de la mano de Snyder, que es un poco el que te da la oportunidad de probar en el Atlético de Madrid, que tú ahí dices que estabas a punto de ya decir, bueno, pues hasta aquí he probado en un montón de equipos, más de 20 decías de Argentina, ninguno me ha abierto la puerta, pues hasta aquí llegaba el sueño. Claro, creo que fue entre los 14 y los 19 años me fui a probar un montón de clubes y ninguno me daba la oportunidad y en algunos hasta quedaba y después me terminaban diciendo que no. Entonces la ilusión que tenía por intentar llegar siempre se me caía. Entonces a los 22 años estuve a punto de dejar el fútbol y justamente a la semana por medio de Juan Snyder me trajeron a probar al Atlético de Madrid, que para mí fue una oportunidad única. Como bien digo, la gente dice era el último vagón del tren. No, yo no iba ni en el tren, o sea, iba corriendo el último vagón y me subí corriendo. Y por suerte fue una posibilidad muy bonita y bueno, hasta el día de hoy eso me cambió la vida. Que para conseguirlo tuviste que hacer un montón de peripecias. Ahí hablabas antes de tu padre, gestiones, trámites, porque tenías un bisabuelo italiano para el pasaporte, ¿no? Porque a ti te quería, pero no tenías el pasaporte comunitario y ese era el problema, ¿no? Exacto. Cuando te vienes a un equipo con el Atlético de Madrid, aunque tiene el cupo de no comunitario, los no comunitarios por supuesto que van principalmente para los jugadores del primer equipo. Sin embargo, como yo venía a un equipo, un Atlético de Madrid C, no lo iban a gastar en mí, entonces necesitaba sí o sí sacarme esa ciudadanía. Y así fue, mi papá tuvo que hacer un montón de cosas para intentar llegar, para intentar sacar esos papeles. Tuve que viajar a Italia, en ese momento la mítica la historia que dormí con los vagabundos durante una noche y por suerte después de que yo hice mis cosas acá, de que mi papá hizo todo lo posible con mi mamá en Argentina para que salgan las cosas, pues terminó saliendo. Me acuerdo que el 29 de enero me sale la ciudadanía en Italia y viajo el 30 y el 31 por la tarde vuelvo acá al Atlético de Madrid y a las 4 de la tarde de ese 31 termino firmando mi primer contrato ya con 22 años, que fue una locura. Ahí estarías en una situación dentro de un Atlético de Madrid C con una diferencia brutal con respecto a tus compañeros, porque probablemente habría muchos con ganas de llegar al primer equipo del Atlético de Madrid cabreados por estar en el C y para ti era un regalo poder simplemente jugar con el C, imagino, ¿no? Para mí fue una oportunidad única. Es más, yo recuerdo que estaba sentado cuando llego al Atlético de Madrid, que me voy a probar y miraba el escudo y miraba la ropa y digo, vale, el Atlético de Madrid, estoy en España, estoy en Madrid, ropa Nike. Para mí era increíble, ¿no? Mirar eso. Y de repente veía a mis compañeros que eran compañeros que estaban tocando la primera división, o sea, eran realidades totalmente diferentes. Yo casi me largaba a llorar por lo que decía que tenía la ropa del Atlético de Madrid en la mano y sin embargo mis compañeros estaban saltando a primera división y estaban enojados porque no jugaban un partido. Entonces eran realidades diferentes, pero es lo que es el fútbol. Es al fin y al cabo lo que te rodea y en ese momento te llena una felicidad inmensa, pero son realidades, es como todo. Al fin y al cabo te tienes que adaptar, tienes que saber cuál es tu sitio y en ese momento yo interpretaba cuál era mi sitio, yo quería quedarme y me tocó sufrir, pero después, bueno, todo tuvo recompensa. ¡No! Buena parada de Juanan. Bien, Juanan. Juanan está desanimado, ¿eh? Es que la jornada de hoy ha sido complicada para él. Vamos allá. ¡Oh! ¡Sí! Va alternando. Sí. Una por un lado. 50% de éxito. Muy buen registro. Muy bien. A ver, es que esta era ya buscando Esta era buscando a mala fe. Esta era golazo por la escuadra. A Trayón no vale, ¿no? A Trayón no vale, Juan. A Trayón no vale. Un Trayón de Mantovani. Con Trayón yo no me pongo delante. Yo creo que es el golpeo más potente que hemos tenido hasta la fecha. Sí. Eso seguro. Bueno, no, ¿quién fue el que se motivó? Bravo. Ojo. Madre mía.
Otro punto clave, yo creo que uno de los más importantes de tu trayectoria, pasas varias temporadas en lo que era Segunda B, sí, en la Cultu, en Atlético Baleares, en el Oviedo. Ahí has contado ya muchas veces también esa anécdota de que de repente un falso representante te intenta estafar con un posible traspaso a Francia que te podía cambiar la vida. Es un momento también muy bajo en tu carrera, pero por quedarse un poco con la parte positiva, de ahí te sale casi por casualidad fichar por el equipo que luego se convertiría en el equipo de tu vida, que es el Leganés, ¿no? Sí, sí, totalmente. No hay mal que por bien no venga, dice la frase, y a mí me pasó totalmente eso. Lo de la etapa esa fue muy difícil porque yo había tenido una etapa muy buena en el Oviedo y me quedo con una impresión muy positiva, pero resulta de que me iba a ir a un equipo de Francia de primera división y al final era todo mentira. Yo me acuerdo que el parto de mi primera hija lo tenía para el 22 y lo tuvimos que cambiar para el 17, tuvimos que programarlo. Esta persona vino al parto, tuvo a mi hija en los brazos. O sea, fue muy difícil, y después que todo eso fue todo mentira, a mí me mató, me hizo muy mal. Encima yo estaba en Oviedo, mi mujer estaba acá, estaba con mi hija, iban pasando de noticias de que era todo falso, de que no tenía ese nombre, de que no tenía casa, de que los coches que tenía no estaban a su nombre, de que la casa no estaba a su nombre. Me parecía una película. Y recuerdo que esa semana fue muy difícil, muy complicada. Yo cuando llego al Leganés a entrenar el primer día me pesan y había perdido casi 7 kilos. Y había pasado solamente una semana, fue de lunes a lunes. Fue muy difícil. Pero después, bueno, como todo, como bien me dicen, ¿no? Si te lo encontrás hoy en día, ¿qué haces? ¿Le pegás o la abrazás? Porque al fin y al cabo, después terminé ascendiendo a segunda y después, bueno, terminó ascendiendo a primera y me cambia la vida. Llegar al Leganés, llegar con la familia Pavón Moreno, y para mí fue una oportunidad estar con Asier, estar de la mano del Leganés, llegar a primera división, para mí fue una pasada. ¿Cómo vives aquellos momentos? Porque es un poco lo que hemos dicho, ya estás en una etapa, ya eres un futbolista maduro, por así decirlo, debutas en segunda, creo que son con 30, y en primera con 32, después de ascensos consecutivos con ese Leganés. Además, es la primera vez en la historia del Leganés también en primera división, o sea, como que todo confluye, la historia del club, la tuya, ¿cómo lo vives? Imagino una explosión un poco... Para mí fue una locura, fue espectacular porque llegué a un sitio donde caí justo en el momento oportuno y se dan 2 ascensos diferentes, porque por ejemplo para mí el ascenso sentimental y pasional que yo tengo a segunda, para mí es más fuerte que, o sea, no es por desmerecer, sino que es diferente. Para mí pasar a segunda división era como un escalón muy difícil y termino ascendiendo a segunda. Entonces para mí ese ascenso tiene mucha fuerza. Sin embargo, ascender a primera división para mí fue llegar a un sueño, fue una locura. Me acuerdo que volvíamos de Miranda de Ebro y estuve 3 horas llorando. Cada vez que miraba el móvil y alguien me mandaba un mensaje me largaba a llorar y hablaba con mis padres y lloraba. Y fue algo increíble, una sensación preciosa. La verdad que poder ascender y estar de repente en primera división jugando contra el Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, jugar contra ellos, compartir campo con Messi, con Cristiano en el mismo momento, para mí fue una pasada. Fue un año recontra precioso y muy bonito. Tienes un último partido en primera división loco, que yo lo desconocía, verdad, pero sí, que es una cosa por lo menos, como increíble, porque cuando ya te vas del Leganés te despides como una leyenda del club, te dan una despedida por todo lo alto, te vas a Las Palmas, sí. La cosa al principio no se termina de dar, tienes una pequeña cesión, si no me equivoco, ¿no? Sí, es en el Huesca, y las casualidades de la vida te ponen que el último partido, que sería tu último partido en primera división con el Huesca, es contra el Leganés. Justamente contra el Leganés, y es rarísimo, ¿no? Lo que son las vueltas de la vida, porque justamente contra el Leganés yo no sabía que iba a ser mi último partido en primera, y así lo fue. Y encima voy al banquillo. A los 25 minutos se lesiona a uno de los centrales y entro, y recuerdo que a los 10 minutos de estar en el campo me hago un gol en contra. Me quería morir. Me decía, claro, yo por dentro, no, la gente va a pensar cualquier cosa, que cuánto te pagaron, que no sé qué. Me quería morir. Entro al vestuario muerto. Digo, no puede ser. Me mete un gol en propia contra el Leganés. Y resulta que en el segundo tiempo damos la vuelta al resultado, meto 2 goles. Y lo anecdótico es que el partido sale 2-1 y los 3 goles son de Mantovani. Es un poco llamativo eso. ¿Te quedaste con el balón? Sí, lo tengo firmado y todo en casa, así que imagínate, alguno que otro. Bueno, esto es trampa. Ahí está en casa. Pero sí, anecdótico como un poco. 5 goles, 10 disparos. 5 goles, 10 disparos. Muy bien. Se ha puesto en serio, se ha puesto en serio. La clave es esa, el movimiento que le da el balón. Hay un récord que está peligrando. Sí. Hay un récord que está peligrando.
No, el balón lo perdimos. No, el balón lo perdimos. ¿Rompiste algún coche? Han sacado el balón. Han sacado el balón del perímetro. Nada, tenemos a Natalia, nuestra compañera, corriendo a por él. Bueno. A ver. Pero, Juan. Esto ya es el camino de la violencia. Mantovani ha elegido el camino de la violencia ya. Disparo violento. ¿Esa buena? No, sin Esas duda. son imposibles. El que más potente está disparando. Es ¿No hay el- un balón por ahí, jefe? ¿No hay un balón? Vamos allá. ¡Ay! Estás ¿Por ahí. qué la levantás? Se nos acaba de ir el récord. Vamos, ya lo ves, Enrique. ¿Ya has el récord? Se nos acaba de ir el récord. Había que hacer pleno. Buena, Muy bien. colocación. Colocadita, rasa. Ya para acabar, te quería hacer un pequeño test rápido con algunas preguntas rápidas. ¿Un ídolo de la infancia? Me encantaba Ayala. Me encantaba. Maradona también, pero Por posición. era más Ayala como un referente, digamos. ¿El mejor compañero que has tenido a nivel futbolístico en un vestuario? He tenido compañeros buenos. Alexander Simanowski, Nereo Champán, me acuerdo. Marvales, me acuerdo que nos lo hemos pasado muy bien. Lucas Pérez también he tenido bastante con él. Pues sí, hay unos cuantos. ¿Delantero que más difícil te lo ha puesto en un partido? Recuerdo mucho Maxi Gómez. Otro que me sorprendió fue Gameiro. Que, o sea, los top, por supuesto que Messi, Luis Suárez, Cristiano, Benzema tienen un punto aparte, pero de los que me habían sorprendido de que no eran de estos hiper cracks, era Gameiro, a mí me encantó, y Maxi Gómez, me acuerdo que también, me pareció muy difícil de marcar. ¿Un entrenador que te haya marcado en tu carrera? Asier Garitano, me llevó a primera división desde segunda B y yo creo que el entrenador que más rendimiento me sacó. Si te tuvieras que quedar con un momento de tu carrera, un gol, un partido. Un momento yo creo que sería, digamos, el primer partido que jugué con el Atlético Madrid C, porque es el inicio de todo, porque al fin y al cabo de ahí es cuando comenzás la carrera y los otros son espectaculares. ¿Metiste además en ese partido, puede ser, o en uno de tus primeros? En uno de mis primeros, exactamente, en el segundo partido que yo juego con el Atlético Madrid, en el Atlético Madrid C, meto gol de cabeza y me acuerdo que aquello fue una emoción increíble, encima el campo era chiquitito. Me fui al córner, vinieron todos mis compañeros, vino hasta el portero, que no me acuerdo si era Joel, saltaron mis compañeros que no habían ido convocados, me abrazaron entre todos, porque claro, al fin y al cabo todos conocían mi historia, sabían todo lo que había sufrido durante 6 meses. Y fue uno de esos goles espectaculares que te quedan la emoción. Una camiseta que tengas en tu colección, no sé si guardas de futbolistas, compañeros, rivales, alguna tuya. La primera que utilicé en primera división y después así de rivales, bueno, tengo la de Godín. La de Godín me gusta mucho. Y por último, un jugador de la actualidad en el que te veas reflejado, que se parezca un poco a ti, que te guste. Un jugador de hoy en día, jugar sí, me gusta mucho. No está mal. Muy bien, Buen me gusta central. mucho. Sí, me gusta mucho. 16 disparos, 8 goles. Faltan 2. Faltan 2. Entre ser Juanan o ser el balón, ¿qué prefieres ser menos? Yo prefiero Vale. ser lo que sea menos el balón. Te levantando. 18, Vale. 8. Hombre, mientras supere el de Ilie, Juan, esto... Claro, está al borde del de Ilie ya. Gavilán lo hemos perdido. Vale. Pensabas que iba a asegurar, Queda solo uno. Vale. Llevas 19 disparos, te falta un gol. Ah. Ojo que lo cerramos con 20. ¡Oh! Espectacular. ¡Vamos! Espectacular. Muy bien, Muy buen registro. Bien. Bien, muy bien. Vamos. 20.
Bueno, Martín, ¿cómo ha ido? ¿Cómo te has visto? Bien, la verdad bien, contento porque no superé desde los 20, o sea que justo ahí 20. Así, 1 de cada 2 iba para adentro. La verdad que buen promedio, 0,5. Ahí te has quedado, creo que de momento segundo, no has podido superar a Gavilán que tenía el récord, pero muy buen registro, yo creo que van a ser 2 que van a costar de igualar. Bueno, ojalá que así sea, también Juanan estuvo muy bien, así que la enhorabuena para él. He de decir que tu golpeo yo creo es el que más potente le has pegado, de los que has venido aquí, has optado por pegarle duro. ¿Ah, sí? Sí, bueno, sí. hay que sorprender también. Bien. Y además lo despista un poco en el calentamiento, ahí te has comedido para no enseñar mucho. Claro. Luego lo has matado al portero. Bueno. Ya para cerrar, mil gracias por venir. ¿Algún ex compañero, amigo, conocido, rival que tú digas, buah, podría venir aquí y creo que lo reventaría? Bueno, Laure podría ser, Augusto Fernández también, podría ser interesante. Sí, yo creo que con esos dos, Laure y Augusto Fernández, vamos. Pues nos lo quedamos, nos lo apuntamos y lo intentaremos. Mil gracias por venir, un auténtico placer. Bueno, gracias a ustedes. Encantado. Saludos.